Ford en apelar a la justicia fue Paloma Ford. Ustedes saben, Paloma vive en Londres, es hija de una relación, no se sabe. Del padre. Con el padre, Claro, con con el el- padre. vamos a decir el padre, hay muchas cosas, pero no importa. Ella apellidos. tiene el apellido Ford, nosotros la queremos mucho. Sí, un Está beso. con un temita de salud, ¿no? De salud, Sí, está claro, bien. una infección abdominal. Debe ser un abdomen agudo. Bueno, algo Mandamos que un es beso. importante, pero esperemos que esté Se bien. recupere. Pero tenemos en el móvil a su abogado patrocinante, el doctor Javier Moral. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo les va? Un saludo a toda la audiencia. Primero, antes que nada, ¿cómo está el estado de salud de Paloma? Bien, muy bien. Hoy hablé con ella. En pocas horas calculan que va a estar afuera, dada de alta. Era una pequeña cuestión estomacal que, dado el cuadro y el dolor agudo que tenía, le sugirieron hacerse algunos análisis un poco más profundos y estar en observación por el día. Pero no es nada grave y entiendo que en breve saldrá. Ah, bueno, nos alegramos. Bueno, cuénteme un poquito, doctor, ¿cómo está la causa? Bueno, tenemos que diferenciar dos cuestiones. Una es la causa por la muerte de Ricardo Ford, que es la que yo iniciara a raíz del llamado de Paloma desde Londres. Fue la primera que toma la noticia y se entera a través de distintos allegados del fallecimiento y me instruye para que haga la denuncia lo más pronto posible por lo que podría ser una presunta mala praxis. Ella se sentía muy cercana a Ricardo, iban a tener un encuentro en Miami finalmente a espaldas de la familia y siempre de alguna manera Ricardo fue aquel que mantuvo alguna suerte de intento de acercamiento por fuera de sus hermanos y su madre con Paloma y es esta la que se siente realmente en shock cuando ese 25 de noviembre de 2013 se entera de la muerte de Ricardo. Le parece que se llevan Paloma y Ricardo muy pocos meses, entonces me dice, bueno, podría haber sido yo, por favor, que esto no quede así, con algunos elementos, muy poquitos en su momento, se hizo la denuncia que, bueno, a raíz de lo de Pérez Volpin y demás, después de 5 años casi, aparentemente la Cámara habría ordenado que se indague a los médicos y a partir del martes 17, el juzgado de instrucción a cargo del doctor Slupki habría citado a los médicos para que presten lo que se llama la declaración indagatoria, que es cuando hay una sospecha de la comisión de algún delito, entonces es la posibilidad que tienen los imputados, en este caso los profesionales médicos, de comparecer ante los estrados del tribunal y contar la versión de los hechos. Ahora, doctor, a ver, estos médicos ya habían sido sobreseídos en una primera instancia, ustedes habían apelado. Y justamente usted marca el caso de Débora Pérez Volpi. En el momento en que fallece Débora, Eduardo, el hermano de Ricardo, pone un tuit como diciendo que la Trinidad iba a tapar todo, que iba a ver, bueno, con qué iban a salir ahora, con qué mentira iban a salir. ¿Usted cree realmente que este caso fue lo que permitió que ahora esto se reactivara o el pedido ya estaba de antes, el pedido de indagatoria de estos médicos? El pedido estaba de antes, es cierto que habían sido sobreseídos no en una, sino, si no me equivoco, en 2 oportunidades, pero frente a recursos de apelación, el superior, la Cámara, había revocado y ordenado que se siga investigando. Acá hubo informes de la Academia Nacional de Medicina, del Cuerpo Médico Forense y demás. Pero realmente hay, yo también lo había manifestado en su momento, que me recordaba mucho el caso de Débora Pérez Volpin a lo de Ricardo. Es la misma clínica, 2 personas jóvenes que ingresan por un procedimiento o una cirugía programada y que lamentablemente terminan falleciendo. Esa es un poco la cuestión y es lo que de alguna manera hoy en día nos conectan ambas causas. Si bien nada tienen que ver, lo cierto es que ahora, a partir del martes de la semana que viene, serán indagados los médicos en la causa de Ricardo. Doctor, teniendo en ¿cuántos cuenta- abogados, perdón, sí. cuántos médicos hay involucrados? ¿Hay involucrados jefes? ¿Hay denunciados? ¿Cómo es la cantidad de la gente que estamos hablando? En principio, la denuncia que yo efectué era, como siempre en este caso, es al director médico de la clínica y al director general. Y luego, bueno, se fueron ampliando diversos elementos probatorios que habrían entendido la Cámara que al menos 10 serían los que son convocados a prestar esta declaración, que son aquellos que habrían participado en la atención de Ricardo.
Es decir, tenemos desde los profesionales que intervinieron en lo que sería el intento de salvar su vida hasta aquellos que habían sido convocados para hacer los primeros, las admisiones. Teniendo en cuenta la cantidad de años que han pasado de la muerte de Ricardo, ¿cuál es la importancia que cobra la indagatoria a los médicos? ¿Qué puede cambiar en la causa? ¿Hay tejidos que se conservan? ¿Cómo es ese procedimiento, doctor? Sí, bueno, en principio es lo siguiente, cuando hay la sospecha, esto es en forma general, pero también particular para el caso de Ricardo, como para todas las causas, cuando hay un estado de sospecha y una prueba suficiente, el código lo que marca es que sea convocada la persona que está imputada de un delito para que ejerza su derecho de defensa, como marca la Constitución. En este caso, el juez, por orden del superior de la Cámara, entiende de que ese grado de sospecha se configura como para que los médicos y los demás profesionales sean citados. Ellos lo que tienen la posibilidad de tomar copia de las causas, de ver cuál es la imputación, cuáles son las pruebas en su contra y a partir de eso tomar una declaración en el juzgado en donde se le dice, mire señor, a usted se le imputa determinado hecho que tiene que ver las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Se le dice cuál es la imputación, cuál es el delito que se le enrostra, en base a qué hechos y en base a qué pruebas. Y ahí se le lee y tendrá la posibilidad de efectuar su defensa o negarse a declarar. Bueno, eso depende un poco de la estrategia defensista de cada uno de los abogados que represente a los galenos. Doctor, le quiero hacer una consulta. Con respecto a Ricardo Fort, siempre se hablaba de que él, de alguna manera, se operaba demasiado, que la altura, que mostraban el tema de la columna. ¿Hasta qué punto un paciente, no digo culpable, pero este exceso de operaciones puede llegar a tener algo de culpa? Si uno va y se presenta y dice, bueno, quiero hacerme esto, quiero hacerme lo otro, ¿tiene el derecho el médico de decir, no te paro hasta acá, sigo? ¿Se entiende? Bueno, sí, en principio dentro del ejercicio de la profesión médica eso está contemplado, pero de todos modos, en este caso en particular, ninguna relación tendría que ver las diversas anteriores cirugías que habría tenido Ricardo con este desenlace. Justamente el reproche, más allá de la cuestión particular, que eso lo pueden explicar un poco mejor los médicos, una cuestión muy técnica, pero lo cierto es que el reproche, por lo menos desde el punto de vista de la justicia, es el incumplimiento de los deberes a su cargo que trae aparejado un resultado como la muerte. Es decir, tenemos por un lado la impericia o en tu caso, por otro lado, la negligencia en cuanto al arte de curar. Es decir, haber tomado o no tomado los recaudos suficientes como para evitar que eso, el desenlace se hubiera producido. Porque básicamente el principio es que la medicina hay que estar a la teoría de la duda, es decir, siempre hay que tratar de evitar el mal mayor, que es la muerte, tratando de obtener todo tipo de información y puede haber incluso hasta un error de diagnóstico, pero la cuestión es tratar de tener para sí todos los elementos para fin de evitarlo. Por ahí viene la cuestión que tiene que ver a la justicia. Doctor, recuérdenos un poquito qué dijo la autopsia, qué decía la autopsia judicial, obviamente, en su momento, no la recuerdo. No, bueno, hay cuestiones que hablan de la muerte por el paro cardíaco-respiratorio, pero la cuestión es, quizás ese es el consecuente, habría que ver y analizar el antecedente. Acá hay diversas cuestiones que tienen que ver con el Cuerpo Médico Forense, la Academia Nacional de Medicina, los peritos de parte que tienen, como siempre, conclusiones diversas. Pero más allá de las causales de la muerte, el tema es la cuestión anterior, por qué se llegó a ese estadio, y por ahí es el reproche que tiene que ver un poco con la justicia y esta convocatoria ordenada por la Cámara, más allá de lo que diga concretamente el Cuerpo Médico Forense o el resultado de la autopsia. La cuestión es por qué se arribó a ese estadio. Doctor, usted representa a Paloma y Paloma exige. ¿Qué hay con respecto a la familia tal vez más cercana geográficamente de Ricardo, los hermanos, la madre u otros seres más cercanos a Ricardo? ¿También exigen y piden alguna aclaración? Sí, respecto de esto, la familia en cabeza de Marta, la mamá, a través del doctor Ignacio Irursun, son querellantes en la causa y han continuado la senda que yo he trazado al hacer la denuncia, ratificarla y aportar varios y diversos elementos de prueba, quienes mucho tiempo después de haber efectuado yo la denuncia,
se constituyeron en parte querellantes y son los que han apelado y siguen el interés de mantener viva esta causa, más allá de Paloma, que también es la que tiene un interés que ha sido desplazado por el vínculo que tiene la madre en su rol de querellante en la causa. Doctor, en los últimos días se habló de que Paloma Ford podría hacer un pedido de exhumación del cuerpo de Ricardo por algunas cuestiones. Quizás no tanto por esta, sino por el tema de la herencia y el ADN, reconocer si es hija de Felipe o de Carlos finalmente. ¿Cuánto hay de cierto en esto? Eso tiene que ver con el pedido que hace Paloma a la justicia. Recordemos que cuando Ricardo muere, Paloma obtiene a través del suscriptor una medida cautelar a fin de que el cadáver del mismo no sea cremado. Esto es a fin de que se preserve eventualmente la posibilidad de que ante una negativa cerrada por parte de Jorge, Eduardo y Marta de obtener o prestarse a la extracción de un material genético para ser comparado con el ADN de Paloma, bien se podría obtener del cadáver de Ricardo una muestra genética, que de todos modos eso está preservado de alguna manera por lo que tiene que ver en cuanto a la pericia que se hizo respecto de la mala praxis que hoy se sigue investigando. Es decir, si hay suficientes elementos probatorios como para evitar la exhumación, pero a todo evento, en caso de cerrarse y no prestarse solícitos del ADN, bien se podría obtener ese tipo de medidas porque todavía está una medida cautelar respecto del cadáver. Doctor, todos sabemos que Ricardo era un personaje muy especial, un paciente muy difícil, que de hecho había médicos que quizás no lo querían atender porque él no cumplía con todo lo que era el posoperatorio y demás. ¿Usted piensa que por esto la justicia quizás minimizó o subestimó esta causa y que recién ahora la toman en serio a raíz de lo que pasó con Débora, un personaje completamente diferente? No. Acá hay que ser muy prudentes en esto. Lo que sucede es que lamentablemente los tiempos que todos deseamos no son los tiempos de la justicia. Acá han opinado varios, el cuerpo médico forense, hay peritos de parte, la Academia Nacional de Medicina, cuando los peritos mismos del cuerpo médico forense no se ponen de acuerdo. Es decir, hubo varias cuestiones que han llevado lamentablemente a estos 5 años. Finalmente, llama un poco la atención que juntamente con lo de Débora Pérez Volpin en la misma clínica suceda básicamente lo mismo. Pero bueno, estos 5 años han sido producto de una investigación profunda. Por supuesto que uno quisiera que esto se resuelva en lo más pronto posible, pero han transcurrido 5 años entre declaraciones, allanamientos, obtención de documentación, historias clínicas, pericias, etcétera. Realmente, y recuerdo que en 2 oportunidades el juzgado habría sobreseído a todos los imputados, pero que la Cámara habría revocado esos sobreseimientos y habría ordenado las indagatorias. Doctor, poniendo un poco en línea lo que dice Nancy, tratando de recordar cómo fueran las últimas horas de Ricardo, hubo un viaje a Miami donde Ricardo directamente cambia la medicación y cambia profundamente de médico. Y recuerdo que muchos de los médicos, que hoy supongo que están siendo convocados, pusieron como cuestión en el desarrollo de todo lo que había pasado que finalmente la culpa era de este cambio de protocolo que había hecho Ricardo con una persona que le vendía una medicina que no era legal. Me acuerdo que fueron horas previas porque él llega un martes y se interna un viernes. Hace un móvil para la televisión, dice que está perfecto y que en pocas horas más va a salir. En el transcurso de las horas que siguen, Ricardo fallece. Pero lo primero que dicen en la clínica y lo primero que dicen los médicos, más allá del paro cardiorrespiratorio, es que él había roto el protocolo. ¿Hoy en día se puede sostener eso también? Sí. Hay distintas versiones, que eso está siendo analizado en el expediente y bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la indagatoria que se va a producir la próxima semana, que son detalles muy, muy específicos que seguramente van a poder ser corroborados o no, pero sí hay versiones circundantes y por fuera del expediente que habrían establecido de que alguien le habría suministrado un medicamento que sería la oxicodona, que está prohibida por el ANMAT, es el organismo encargado de regular las cuestiones de los medicamentos, pero son todas versiones.
¿sí? Lo importante es la prueba, la frondosa prueba que tienen las partes para la semana que viene, a partir de la semana que viene, controvertirlas. Esto es una versión de una declaración testimonial que nada tiene que ver con lo que hay en el expediente. Lo que no está en el expediente no está en el mundo, reza un viejo principio jurídico. Bien. Doctor Moral, muchísimas gracias, muy amable. Sabemos Sí. que hoy tiene un compromiso familiar y tan gentilmente nos ha dado el móvil. Muchísimas gracias. Buenas noches. No, por favor, un placer. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, muy bien. Seguimos en la farmacia.